Jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? Soy el profesor David Gutiérrez de Economía. Por favor, diga si me escucha. Hola. A ver, acá. Sí, sí, profe, todo sí se escucha, todo bien. Ya, listo. Bueno, jóvenes, hoy día vamos a empezar nuestra clase de economía porque la semana pasada, por razones de fuerza mayor, se suspendió. Tenemos, lógicamente, un repaso de la primera parte de economía que trata sobre el concepto, las necesidades, los bienes y factores productivos. ¿Ok? Entonces empezamos por qué cosa es la economía, ¿no? Entonces acá tenemos en primer lugar señalar qué es la economía. En 1932, el economista Leonard Robbins estableció este concepto, que es considerado por la gran mayoría de economistas el mejor o más claro. No, la economía es una ciencia, algunos agregan que es una ciencia social, que es la administración de los recursos escasos en fines alternativos. ¿Ok? ¿Qué son los recursos escasos? Los recursos escasos son todos los recursos económicos por la sencilla razón de que tienen que ser producidos constantemente. Y además, cuando dice entre fines alternativos, quiere decir que debe haber una eficiencia para utilizarlos. Una eficiencia que implica alcanzar los objetivos con menos recursos. Una empresa o una persona puede ser eficiente, pero no tener eficiencia. Eficiente es cuando se logra el objetivo y la eficiencia es cuando se logra, pero utilizando cada vez más menos recursos. Además, este problema de la economía, cuando dice entre fines alternativos, implica que tenemos que escoger lo que es más conveniente para la empresa o para el individuo o para el gobierno, de tal manera que se genera un problema conocido como el costo de oportunidad que vamos a ver más adelante. Ahora bien, esta ciencia económica tiene sus antecedentes en Grecia. Muchos consideran que el padre histórico de la economía es Aristóteles, de ahí que la etimología de la palabra economía es el famoso oikonomos. El oikos se refiere a la casa y el nomos a la norma, a la regla que se sigue o la administración, ¿no? En este caso de la casa. Antiguamente los griegos tenían casa de hacienda, entonces tenían que ejercitarse, aprender a administrar sus recursos. Modernamente se considera como padre de la economía política al famosísimo Adam Smith, con su obra La riqueza de las naciones en 1776. ¿Ok? Entonces ahí está el origen de la palabra economía. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta ciencia social? Bueno, el objeto de estudio varía, ¿no? Para los neoclásicos vienen a ser el conjunto de actividades económicas del hombre, entendiendo por actividades económicas todas aquellas que proporcionan bienes que facilitan la satisfacción de las necesidades, ¿no? Cualquier actividad que tenga que ver con la satisfacción de las necesidades implica que estás generando bienes y servicios. Por lo tanto, ese sería el objeto de estudio de la economía para los neoclásicos. En cambio, para los marxistas o socialistas es el estudio de las relaciones sociales de producción, ¿no? La Unión Soviética, la República Popular China, los países del bloque oriental de Europa, durante muchos años vivieron bajo un sistema socialista. Entonces ellos estudiaban las relaciones sociales de producción, prevenir cambios que se producirían en la economía y poder establecer objetivos adecuados. Toda esa economía marxista, socialista, o casi toda, lamentablemente, terminó en un gran fracaso. Ya, ¿cuál es el fin teórico de la economía? ¿No? Porque tenemos que ver un fin teórico y un fin práctico. En el caso de la economía es explicar la realidad económica mediante leyes, modelos y teorías, por lo menos decimos eso, ¿no? El objetivo de la ciencia en general es adelantarse a los acontecimientos, es monitorear un sector de la actividad o del conocimiento humano hacia un objetivo predeterminado. Entonces, en el caso de la economía, teóricamente busca explicar
esa actividad económica mediante el descubrimiento de leyes, la aplicación de modelos y también de teorías económicas, ¿no es cierto? El fin práctico, evidentemente, es lograr el bienestar de la población, aunque eso en la actualidad está siendo cuestionado fuertemente, ¿no? Ya que se está a punto de resetear la economía mundial, el gran reseteo, el gran reinicio de la economía, en este año precisamente 2021, ¿no? Según el Foro de Davos o Foro Económico Mundial, y no es precisamente para lograr el bienestar de la población, ¿no? En fin. Luego tenemos los métodos de la economía política, como el método inductivo de Francis Bacon, el método deductivo de René Descartes y el método dialéctico de Marx y Engels, ¿no? Estos son tres importantes métodos que en el siglo XVIII y XIX contribuyeron al desarrollo de la economía como ciencia. Luego se han desarrollado muchos otros métodos, estadístico, matemático, econométrico, etcétera, ¿no? Bien, aquí está. Mira, si la economía, caramba. A ver, este aparato es muy sensible. Entonces decíamos aquí, ¿no? A ver. Ya, ahí está. Entonces, mira, si la economía es la ciencia que administra los recursos escasos entre fines alternativos, acá está, quiere decir que hay un conflicto o problema económico general que es el enfrentamiento entre necesidades ilimitadas y recursos limitados, ¿no? Los recursos limitados son los recursos económicos. Son limitados porque tienen que ser producidos o porque el desarrollo económico-social hace que constantemente tengan que necesitarse de esos recursos. En cambio, las necesidades por la misma razón crecen, crecen, crecen y crecen. O, por ejemplo, nos han confinado, semiconfinado a nuestras casas. Las clases se hacen por internet, ¿no? Ahí vean muchos hogares que inicialmente no tenían internet o tenían un internet muy deficiente. ¿Ves? Apareció la necesidad del internet. O tenían computadoras, CPU bastante pobres. Entonces han tenido que potenciar, mejorar esto para poder desarrollar sus actividades vía internet, ¿no? Virtualmente, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? La economía tiene este conflicto, ¿no? Según el propio concepto, deduce este conflicto. Necesidades ilimitadas versus recursos limitados, lo cual genera el problema de la escasez. Ahora, como los recursos económicos son escasos porque tienen que ser producidos porque hay un crecimiento, un desarrollo para bien o para mal de la sociedad humana, esta escasez implica la necesidad de elegir. O sea, ¿qué supone renunciar a otras opciones? ¿Y qué comporta? Lleva a un costo de oportunidad. A ver, si tú fueras el presidente o el ministro de Economía y tienes ahorita 1.000 millones de soles, ¿en qué inviertes? Por ejemplo, yo invertiría 50-60% en recursos para atender la salud del país, ¿no? Especialmente la atención primaria, para evitar que la gran mayoría de la gente llegue a colapsar con una crisis de respiración. Y en la otra parte invertiría de eso que he destinado a lo que serían las UCI, ¿no? Para aquellos que se ponen graves. ¿Te das cuenta? Entonces ya elegí. Ahora, he dejado de lado otras opciones, inversiones en educación o inversiones en agricultura, inversiones en industria, ¿no? Toda decisión económica, toda elección económica que proviene del problema de la escasez implica un costo de oportunidad. Ajá. Que viene a ser el costo de haber elegido una inversión, un gasto determinado. ¿Ok? Bien. Entonces ahí tenemos esto, pues, ¿no? Que el concepto de economía nos lleva a este gran problema de la escasez y la excesión. Sigamos por acá. División de la economía. Acá está. Esa es la división de la economía. Ya, en el siglo XX los grandes economistas consideraron esta clasificación, esta división. La economía positiva y la economía normativa. Esta economía positiva conoce y describe la realidad tal como es, sin juicio de valor o morales.
se refiere a lo que es y nada más, ¿no? Vamos a describir, vamos a señalar las principales características de la economía, de los sectores económicos, de la empresa tal o cual, etc. Ya, esa es la economía positiva, se refiere a la economía tal como es, sin juicios de valor o morales. En cambio, la economía normativa, como el nombre lo indica, implica establecer, introducir normas, establecer, introducir políticas, lo cual implica tener juicios de valor. Sobre una economía determinada se va a orientar, se va a dirigir esa economía hacia lo que debería ser. Si la economía positiva es la economía tal como es descrita, la economía normativa es la economía que debería ser. ¿Ya? Por ejemplo, la economía peruana debería tener entre 2,5 y 3% de inflación anual. ¿Lo logrará? Eso es lo que debería ser, ¿no? La inflación no debe superar esos índices. O también podríamos decir que la inversión del sector salud, que es ahorita el primario, el más importante, debería representar el 10% del Producto Bruto Interno, ¿no? Eso es lo que debería ser. No estamos introduciendo juicio de valor, porque si te preguntan por qué, vas a tener que sustentarlo por tales y cuales razones económicas, sociales, de salud, de seguridad, etc. ¿Okay? La positiva describe y la normativa orienta hacia un determinado objetivo. Ahora, esta economía positiva se divide en economía descriptiva y en teoría económica, como acá estás viendo. La economía descriptiva es observación, descripción, relato de las actividades económicas. Eres observador, empiezas a describir la economía, ¿no? Como el nombre lo indica. Y luego la teoría económica es que en base a la información recogida por la economía descriptiva, vamos a ir deduciendo, estableciendo principios, leyes, teorías y modelos para explicar y predecir el comportamiento de una economía. O sea que la teoría económica se basa en la economía descriptiva y ambas son partes de la economía positiva. ¿Ok? Ahora, esta teoría económica se divide en dos partes, mira, la microeconomía y la macroeconomía, ¿no es cierto? La microeconomía es el estudio en que las familias y las empresas toman decisiones y cómo se relacionan a través de los mercados para la formación de los precios, ¿ok? A veces a la microeconomía le llaman la teoría de los precios, el estudio del mercado, de los mercados, de las relaciones entre las unidades de consumo, mayormente las familias, y unidades de producción, mayormente las empresas. En cambio, la macroeconomía estudia la economía en su conjunto, o sea, como agregados económicos. La inflación, el desempleo, la cantidad de dinero, el crecimiento económico son algunos de los temas preferidos de la macroeconomía. ¿Ok? Entonces ahí tienen, ¿no?, una visión general de la economía descriptiva. Se divide en de la economía positiva, perdón. Se divide en economía descriptiva y teoría económica. Y esta teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. Por el lado de la economía normativa, que propone direccionar las actividades económicas hacia determinados objetivos, porque introduce juicios de valor sobre una situación económica, orientándolo hacia lo que debería ser la economía, o sea, establecer objetivos, ¿okay?, agendas. Entonces, esta economía normativa se expresa, mira, en la política económica, ¿no? Esa política económica son los lineamientos a través de los cuales el Estado va a regular, va a orientar, va a monitorear el crecimiento, el desarrollo económico. Puede ser el sistema financiero, ¿no?, el gasto público, las empresas públicas, la política comercial financiera con el resto del mundo, la economía con la economía mundial, o también la capacitación y productividad, ¿no? Todos sabemos que hay un Ministerio de Economía a través del cual se aplica una determinada política económica de acuerdo a las orientaciones del gobierno central, o sea, del presidente del Poder Ejecutivo.
Ahora, esta política económica se manifiesta a través de la política fiscal o a través de la política financiera, monetaria. Esta política fiscal es la política del Estado, la política del gobierno sobre la economía, ¿no? Acciones del gobierno para modificar los ingresos, los gastos y el financiamiento del sector público. El sector público es la actividad económica del Estado, ¿no? La administración del Estado, si quieres. Y de esa manera trata de influenciar en el consumo, en la demanda de los agentes económicos. Y la política monetaria, en este caso la política fiscal, está representada principalmente, no es único, ¿no? Pero principalmente por el Ministerio de Economía. Y luego la política monetaria, lo que es la moneda, está dirigida principalmente por el Banco Central de Reserva, el BCR, que usa la cantidad de dinero para mantener la estabilidad económica. Lógico, el BCR tiene esa principal función, ¿no? Que la estabilidad económica se logre controlando la oferta y la demanda monetaria. No ser tan intervencionista, pero sí de alguna manera facilitar, favorecer esa estabilidad económica, ¿no? Si hay mucho dinero, puede generar una gran demanda y generar inflación por demanda. Y si hay poco dinero en circulación, puede generar una reducción de la oferta de bienes y servicios y puede haber un proceso recesivo, ¿no? O también un proceso deflacionario, que sería lo contrario de la inflación. Entonces, la política monetaria maneja la oferta de dinero, la demanda de dinero para lograr estabilidad económica, usando, por ejemplo, la variación del tipo de interés y la participación, ¿no? que tenga el BCR y otras entidades en el mercado del dinero. Puede salir a comprar, vender dólares, puede salir a comprar, vender bonos de la deuda y papeles, ¿no? Toda clase de activos financieros. Bien, ahora sigamos por acá. Estos son los grandes problemas económicos que se deducen del concepto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué y cuánto producir? Es de nivel económico. ¿Cómo producir? Es nivel tecnológico. Y para quién producir es de nivel social. A ver, por ejemplo, tú tienes ahorita, tu papá ha recibido de su AFP 250.000 soles. Ya se quedó sin nada, sus 250.000 soles quedan para su vejez. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner un negocio, va a poner una pequeña empresa o algo. A ver, ¿qué negocio le propondrías a tu papá para que haga? ¿Qué producir? ¿Y cuánto? Por ejemplo, quiero poner un restaurante. ¿Para qué sector económico? ¿Para el pueblo, para la clase media o para la pituquería? ¿Te das cuenta? Ese es un problema, ¿no? Dice, problemas económicos fundamentales que todo gobierno y todo individuo y toda empresa afronta. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? Esto es netamente económico. Es la adopción de opciones lógicas que satisfagan plenamente las necesidades y los deseos de la colectividad. Es un enfoque. Supone el alcance a los niveles de producción. Se supone, ¿no? Claro. En realidad, pues la iniciativa privada permite la satisfacción de las necesidades colectivas, ¿no? No solamente el enriquecimiento del dueño, sino también da trabajo y bienestar a sus empleados, trabajadores y al resto de la población, le da un buen servicio, ¿no? ¿Cómo producir? ¿Cómo vas a organizar tu empresa? Entonces, eso tiene que ver con la tecnología. Vas a hacer delivery, tienes 3, 4, 5 camionetas, tienes 3, 4, 5 motos, ¿no? ¿Tienes implementos para llevar la comida para aquí y para allá? Supongo que sí, ¿no? ¿Cómo vas a organizar tu negocio? ¿No? Obtención de la eficiencia productiva. Supone eficiente combinación, óptima ubicación de los recursos y maximización de los niveles de producción por la plena movilización de los factores disponibles. O sea, los factores de producción, ¿no? Capital, trabajo, la empresa, los impuestos que tengas que pagar, el Estado, etcétera, ¿no? Y luego, ¿para quién producir? ¿No es cierto? A nivel social. Eficiencia distributiva supone que se alcanzan los niveles de bienestar individual y social. Bueno, en este caso, pues si hay buenos ingresos, las ganancias se dan, entonces tienes que pagar un sueldo adecuado también a tu utilidad, a tu ganancia, ¿no? Mínimo, hay que cumplir con el sueldo mínimo, pero si se puede pagar más en buena hora, pues, ¿no? Depende después de la calidad de la mano de obra que tú tengas.
Bien, entonces aquí este mismo enfoque está sintetizado en el sistema capitalista, en el sistema socialista, que ya casi no existe, salvo Chile, Corea del Norte, ¿no? Y la economía mixta, ¿no? Lo que más existe en el mundo es el sistema capitalista, que está en crisis. El sistema socialista casi desapareció, solamente quedan 4 gatos. Y la economía mixta, que es de varios también países, ¿no?, considerados, ¿no? Es simplemente una extensión de lo que anteriormente hemos señalado en qué, cuánto producir, cómo producir y para quién producir. La eficacia y la eficiencia, lo cual ya hemos conversado desde el principio, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Eficacia que eficiencia. Está relacionado, pero no es lo mismo. Las necesidades humanas, ¿ya? Las necesidades humanas es la sensación o falta de que algo tú necesitas para tener una adecuada vida económica, social, ¿no? Se satisface esa necesidad mediante el consumo de bienes y servicios, ¿no? Indudablemente, ¿no? Yo tengo sed, yo tengo hambre, yo necesito una casa, necesito estudiar, necesito ropa, necesito un par de zapatillas, o necesito ir al dentista para arreglarme un diente, ¿ves? ¿Te das cuenta? Sensación de la falta o carencia de algo. ¿Cómo se soluciona este problema? Con bienes y servicios, pues, ¿no? Evidentemente. Ahora bien, el proceso de la satisfacción de las necesidades, estas son las etapas, mira. La apetencia, el deseo, el esfuerzo físico y la satisfacción plena. Esas son las 4 etapas. La sensación de apetencia, que tú sientes que te falta, que necesitas algo, ¿no? El deseo, que es la representación psicológica mental. El esfuerzo físico, manos a la obra, ¿no es cierto? Actividad física realizada para obtener el objeto que va a satisfacer tu necesidad o el servicio, ¿no? Yo estoy pelucón ahorita, yo mañana estoy pensando ir a la peluquería para que me corten el pelo, porque yo no sé cortar. De repente yo quiero cortarme a la vejez, me va a parecer más feo lo que ya soy, ¿no? Entonces necesito de un peluquero, una peluquera que me haga un corte adecuado, ¿no? ¿Te das cuenta? Tengo que ir allá para poner el esfuerzo físico. Satisfacción plena, la culminación de la necesidad, pues. Siempre un cortecito te mejora la pepa, ¿sí o no? Los muchachos saben eso, porque no son más feos que yo todavía. Así ya, pues. Clasificación de las necesidades, muchachos, ahí está. Mira, por su importancia, necesidades primarias o biológicas. O sea, si tú no satisfaces estas necesidades primarias o biológicas, te mueres, porque depende de su satisfacción la vida. Alimentación, habitación, descanso, vestido, ¿no es cierto? Las necesidades secundarias o sociales, o también le llaman generales. Esas son importantes para el desarrollo social o personal. El estudiar, ¿no?, en el colegio, la universidad, el instituto, ¿no?, el deporte, el saber bailar, el saber nadar, el saber conversar, ¿no?, el saber relacionarte con los muchachos, con las chicas, etcétera, ¿no? Son necesidades secundarias o sociales, ¿no? Mejoran tu condición, tu nivel de vida. Y luego las necesidades terciarias, suntuarias o superfluas, que se refieren al lujo y que motivan el desarrollo de la vanidad, la distinción de las personas, ¿no? Hay muchachos que le dicen a su papá, no ¿sabes qué? Voy a comprar zapatillas, necesito, pero tiene que ser mínimo una Nike de 350 mangos. Porque si no tengo una Nike voy a quedar mal delante de mis amigos, qué dirán mis amigas, etcétera. Son recontra prejuiciosos. Quieren comprarse lo mejor de lo mejor, pero lo mejor de lo mejor, pues una necesidad terciaria. Tú sabes que hay zapatillas más caras de 650, 800 soles. ¿Para qué? Simplemente para presumir algo que al final de cuentas no es importante. Bien, esas serían las necesidades de acuerdo a la importancia, las primarias, las secundarias y las terciarias. Luego hay otro criterio, dice, de acuerdo a cómo deben ser satisfechas, individuales y colectivas. Las individuales son personales, bueno, y las colectivas son de carácter social, ¿no? Que muchas veces esto lo satisface el Estado. Por ejemplo, una necesidad colectiva, la educación pública. O en general la educación, ¿no? Porque muchas personas van al colegio, bueno, ya no como en los tiempos anteriores, ¿no? En grupo, ¿no? Y también tenemos necesidades de acuerdo al tiempo de satisfacción, ¿no? Presentes y futuras. Y además, últimamente
Actualmente San Marcos y las demás universidades han introducido la pirámide de Maslow. Esta pirámide del doctor Maslow explica el comportamiento de la persona según la necesidad. Y son estos 5 niveles, mira. Estos son los 5 niveles: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de autoestima y las necesidades de autorrealización. Este es antiguo allá en Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón, ¿no? Las necesidades de Maslow, no es de ahorita, 2020, 21, 19, esto tiene más de 50 años por lo menos, ¿no? Circular, ¿no? Pero de hace algún tiempo, San Marcos hace 2 años lo introducieron, 2, 3 años. Y aquí luego tenemos las famosas características, las necesidades, mire usted, todas estas características, las 7 características, son ilimitadas, ¿no es cierto? Ilimitadas. Constantemente aparecen nuevas necesidades. Cuando uno era bebé necesitaba pañales, ahora que ya es un joven necesitaba otro tipo de ropa, ¿no? Y cuando seas mayor necesitas otro tipo de ropa distinto, ¿no? ¿Ok? También las necesidades son limitadas en capacidad. A esto también se le llama que tienen el principio de la duración, ¿no? Necesidades decrecen a medida que se les va satisfaciendo hasta que la sensación se hace penosa y la exigencia desaparece. Es la famosa ley de Gosen, ¿no? Es el principio, la ley de la saturación. Tú tienes mucha sed y tomas agua, pero no te puedes tomar 5 litros de agua, ¿no? ¿O sí? Bueno, podría ser, ¿no? Pero va a llegar un momento en que llegas a tu límite y si sigues tomando ya te haces daño. Entonces, se llama el principio de la saturación, ¿no? Limitadas en capacidad. También son concurrentes, ya que se debe priorizar su satisfacción, ¿no? Hay un costo de oportunidad, pero tú tienes que elegir, ¿no? Cuál vas a satisfacer primero y cuál después, ¿no? O cuál vas a postergar en el tiempo también, ¿no? ¿Okay? Son complementarias, o sea, de demanda conjunta. Ejemplo, para jugar un partido de fútbol se necesitan pelota, shorts, zapatillas, el lugar donde se va a jugar, etcétera, ¿no? Principio de demanda conjunta, por eso se dice, ¿no? Yo quiero jugar un partido, que esto, que el otro, pero ¿tienes zapatillas adecuadas? ¿Tienes ropa adecuada? ¿No es cierto? Y además también si es una canchita bacán, tienes que aportar, ¿no? 5 lucas, 10 lucas por cabeza para pagar las 2 horas de la canchita, ¿no? Eso sabemos los profes que hemos jugado pelota durante 20, 30 años, ¿no? En toda clase de canchas, ¿no? Entre las academias y todo lo demás, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era muchacho era más pelotero que mandaba a hacer. Bueno, y 5, son sustituibles, ¿no? En la forma, manera de satisfacerla, ¿no? Claro. En realidad se refiere al objeto o producto o mercancía o al tipo de servicio que puede reemplazar a otro, ¿no? Por ejemplo, tengo mucha sed. Puedo sustituir agua por limonada, por una Coca-Cola, por una Inca-Cola. Ya sabemos que la Coca-Cola, la Inca-Cola es muy agradable, pero a postre si exageramos nos estamos haciendo daño, ¿no? No es tomar una chichita, tomar una agua de limón, no. Eso se refiere a que son sustituibles. También de tanto satisfacer las necesidades se hacen costumbre, ¿no? A fijarse, ¿no? Yo, por ejemplo, en una época en que trabajaba en el Ministerio de Economía, en oficina, estaba acostumbrado a almorzar a la 1 en punto, ¿no? Luego ya eso se acabó, cambió, y ahora uno almuerza a las 2 de la tarde, 2:30, ¿no? Entonces cambia la cosa, ¿no? La satisfacción de necesidades nos hacen desarrollar costumbres por la fijación. Bien, varían en intensidad, por supuesto, ¿no? Las mismas necesidades se presentan con mayor o menor urgencia. Eso depende de las circunstancias, ¿no? De dicha necesidad. En el verano usamos menos ropa que en invierno, lógico, ¿no? O sea, calor, ¿no? Hay días que el calor de la noche se incomoda, ¿no? Uno está ahí. Bien. Sigamos por acá, los bienes, ¿no? Mira, ¿qué cosa es un bien? Todo objeto que satisface necesidades, bueno. Y las actividades también que se complementan, ¿no? Que lo complementan. Tú sabes que las actividades se refieren a los servicios, pues, ¿no? Bien. Entonces acá está, clase de bienes, mira, bien clarito, bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son gratuitos, abundantes, no tienen propietario,
Incluso algunos dicen que también son naturales, ¿no? Por ejemplo, el aire, los solares, la lluvia, ese es bien libre. Son gratuitos, abundantes, no tienen propietarios. Podría agregarse que también son naturales. Ah. Y los bienes económicos son producidos por el hombre, por el sistema, ¿no es cierto? Son escasos, tienen precio y, por supuesto, pertenecen a alguien, tienen propietario. Y se encuentran en cantidades limitadas, ¿no? Un pancito, un libro, un zapato, un pantalón, una computadora. Todo lo que tenemos nosotros, bueno, desde una casa, no sé, gente que tiene edificios, gente que tiene propiedades muy grandes, ¿no? Hasta un simple borrador que estoy viendo ahorita aquí en mi escritorio, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son los bienes libres y los bienes económicos. Estos bienes económicos son los escasos, no te vas a olvidar. Ya, ahora bien, acá. Clasificación de los bienes económicos. Mira, por su naturaleza, materiales e inmateriales. ¿Ya? Los materiales son tangibles, el escritorio que estoy ahorita apoyado. Y los inmateriales son intangibles, que son los valores abstractos, ¿no? Satisfacen necesidades sin existencia física. Por ejemplo, el programa de una PC. Ahorita estamos usando el famoso PP, ¿no? PowerPoint presentación, ¿no es cierto? Ese es algo inmaterial, ¿no? Una marca, una fórmula química, ¿no? ¿Ok? Todo el conocimiento humano a través de los servicios o a través de los elementos tecnológicos, pues ese conocimiento humano, un bien inmaterial, ¿no? Es intangible. Ya, esta parte es sumamente fácil, ¿no? Conocida, ¿no? Luego por su duración, mira, los fungibles y los no fungibles. Los fungibles son aquellos que se extinguen en un primer uso, son de un solo uso nomás. Por ejemplo, la gasolina, los chocolates, una tiza, un cigarro, ¿no? En general se dice que son de un solo uso, ¿no? Y no fungibles son aquellos que se van consumiendo lentamente, de uso repetido, gradualmente, ¿no? Es gradual, ¿no es cierto? Por ejemplo, este escritorio ya lo tengo ya varios años, ¿no? Es un escritorio bien bonito de acero y vidrio templado, pero ya también ya está, creo que un par de años más lo doy de baja y habrá que comprarse otro, pues, ¿no? Bien. Entonces, esos son un bien no fungible que se van gastando, consumiendo en forma gradual, ¿no? Un martillo, una silla, no sé, ¿qué podría ser, no? Un televisor, un VH, un reproductor Blu-ray, ¿no? ¿Ok? Etcétera. Y mira, sigue la clasificación por su aspecto legal, los muebles, los inmuebles, por su condición o grado de elaboración, los bienes intermedios o insumos, ¿no? Acá es importante esta de acá. Bienes intermedios o insumos son aquellos que sufren una transformación adicional para poder satisfacer una necesidad. Los insumos, el input, ¿ya? Por ejemplo, aquí sería la harina, el cuero, la madera, la lana. En una laptop, en una computadora, ¿cuál sería un bien intermedio? La pantalla, los circuitos, los chips, ¿no? El software, la parte del hardware, ¿no? Esos serían bienes intermedios o insumos, ¿no? Algo parecido a lo que sería en un celular, ¿no es cierto? En una silla, el insumo, ¿cuál sería? Bueno, vamos a suponer que sea de madera. La madera, los clavos, la pintura, la cola, qué sé yo, ¿no? ¿Ok? Necesitan de una transformación adicional para poder satisfacer una necesidad. En cambio, los bienes finales ya están listos para cumplir su función económica, ¿no? De satisfacer la necesidad de ser consumidos, ya están hechos, como un pancito, un lapicero, una camisa, un terno, ¿no? Un zapato, ¿no? ¿Ok? También tenemos por su función en la producción, mira, viene de consumo y viene de capital. ¿Ya? Los bienes de consumo están para ser consumidos directamente. Eso no hay vuelta que darle. Y los bienes de capital, cuidado aquí, sirven para producir otros bienes. Una máquina de impresión que fabrica libros, por ejemplo. Mira, un automóvil podría ser un bien de consumo, pero también un automóvil podría ser un bien de capital. Depende del uso que se le dé, ¿no? Cuidado. Si te preguntan en general, ¿un automóvil qué clase de bien es según su función en la producción? Si lo ponen así nada más, los autos, bueno, la gente se compra un auto para su consumo. Pero si te dicen un automóvil de la empresa Uber según su función en la producción, ¿qué clase de bien es? Ahí ya sería un bien de capital, ¿no es cierto? Porque lo está utilizando para brindar un servicio de transporte, ¿sí?
Bien. Y luego tenemos por su relación con otros bienes, los sustitutos, ¿no? Los bienes complementarios. ¿Qué son los bienes sustitutos? Aquellos que reemplazan a otro bien. Pero además, mira, esta parte de aquí es la que viene en la pregunta de examen de las universidades. Varias veces ha venido. Además, un aumento en el precio del del bien relacionado produce un aumento en la demanda del bien original. Cuidado con ese punto, ¿eh? Y ahí estamos poniendo el ejemplo de la carne y el pollo, ¿no? Vamos a suponer que el kilo de carne esté 20 soles y el kilo de pollo está en 8 o 9 soles. Entonces, ¿qué pasa si de pronto se supone que el pollo es sustituto de la carne? ¿No? Un poco más barato, pero también es agradable, etcétera, etcétera. Ya, ¿qué pasa si la carne de pollo, que es el sustituto de la carne de res, sube a 15 mangos? Ah, entonces mejor me compro un kilo de carne de res, ¿no? Entonces dice que el aumento de precio del bien relacionado, en este caso el pollo, va a generar un aumento de la demanda del bien original, en este caso de la res. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Entonces esa es la idea. A tomarlo muy en cuenta eso, a fijarlo. Y luego los bienes complementarios, dice que son bienes que se necesitan entre sí. Ahí también hay un juego de oferta, demanda y precio, ¿no? Dice, un aumento en el precio de bien relacionado produce una disminución en la demanda del bien original. Por ejemplo, el auto y el combustible. Oye, yo me quiero comprar un carro, pero ¿qué pasa? Que el precio del balón de gas, del gas, o si fuera de gasolina, ha aumentado un 50-60%. Entonces eso va a generar que un montón de compradores se desanimen, ¿no? Entonces va a generar una disminución de la demanda del bien original, ¿no? ¿Ok? Del bien original, ¿me entiendes? Ya. Luego tenemos también este aspecto por el ingreso del consumidor. Bienes inferiores y bienes normales. O sea, acá también hay que tener cuidado, porque los otros son más famosos. Mira, este es por el ingreso del consumidor, el ingreso que la persona tiene. Los bienes inferiores, dice, si el ingreso aumenta, disminuye su demanda del bien. Por ejemplo, el transporte público. O podría ser la margarina. Todo inicio, con la justa me alcanza, he perdido mucha chamba, ya no puedo comprar un pote de mantequilla que vale 15 soles. ¿No? O la más barata vale 50, 6 soles, no me alcanza. Entonces, ¿qué hago? Compro margarina, ¿no? Es un bien inferior. La margarina vale 1,50 sol, 2 soles, ¿no? Claro que no tiene el mismo sabor ni la misma calidad, ¿no? Entonces, por eso dice, si el ingreso aumenta, disminuye su demanda. Ahora, resulta que ya he recuperado mi nivel económico, ¿no? Yo ganaba 5, 6 mil soles, 7 mil soles, vuelvo a recuperarlo. Ya no voy a comprar margarina, pues. Si se trata de mantequilla, mantequilla la firme, ¿no? Mantequilla Lora, mantequilla Cajamarca, ¿te das cuenta? Dejo yo de consumir esos bienes inferiores. Se le llama bienes inferiores a aquellos que cuando el ingreso aumenta, la renta de la persona aumenta, su demanda o cantidad demandada va a disminuir. ¿Ya? Acá dice transporte público. Claro, porque si yo empiezo a ganar bien, entonces, en una condición normal, ¿no? O sea, que estamos con la famosa pandemia, ¿no? Ya, en una condición normal, ¿qué es lo que pasaría si tú estás ganando bien? Ya no uso el transporte público, ¿qué es lo que vas a hacer? Taxi, ¿no? Uber y otras aplicaciones, ¿no? Para que te lleven de aquí para allá, ¿no es cierto? Ya, eso es. Y los bienes normales, dice, si aumenta el ingreso, su demanda también aumenta. Claro, son bienes normales, ¿no? De mejor calidad, son muy aceptados por el público, ¿no? Eso es relativo, ¿no? Ya depende. Pero a eso se le considera bienes normales. Ahora bien, relacionado con este tema del ingreso del consumidor en cuanto a la clasificación de los bienes, la universidad también considera la curva de Engel. La curva de Engel, porque fue así el economista Engel el que estableció esta relación, dice que la cantidad demandada de un bien y el ingreso del consumidor, es decir, cómo varía la cantidad demandada al cambiar su ingreso. Esa es la curva de Engel. Bueno, es lógico, pues, ¿no? Esta de la curva de Engel es lo que dice acá, ¿no? Bienes inferiores y bienes normales, ¿no? Dice, muestra la relación entre la cantidad demandada de un bien y el ingreso del consumidor. Es decir, cómo varía la cantidad demandada al cambiar su ingreso, nada más.
Si es un bien inferior, ¿cómo varía la cantidad demandada? Pues baja, ¿no? Y si es un bien normal, entonces su cantidad demandada no va a variar, no va, si aumenta su ingreso, entonces también aumenta su cantidad demandada. Eso es lo que señala la curva de Engel. Ahora, los bienes esenciales son su consumo no varía al variar el ingreso, por ejemplo, artículo de primera necesidad. Bueno, esa es una idea general, ¿no? También, pues, ¿no? De bienes esenciales. Ahora bien, hay unos tipos de bienes especiales que son, mira, estos bien Giffen y el bien Veblen. El bien Giffen son bienes inferiores, o sea, de mala calidad, baratos, todos esos monces, pero son de subsistencia en condiciones de pobreza. O sea, son para la gente más misia de la sociedad, más pobre de la sociedad, ¿me entiendes? Su curva de demanda es una pendiente positiva. Claro, significa que si el precio aumenta, igual su demanda también aumenta. Y cuando el precio baje, también bajará su cantidad demandada. Por eso dice que tiene una curva de demanda pendiente positiva. O sea, no cumple con la ley de la demanda. Porque tú sabes que cuando la ley de la demanda, cuando el precio sube, la cantidad demandada baja. Pero acá no, acá dice, es una pendiente positiva. Si el precio aumenta o sube, su demanda también aumenta. Y cuando el precio baja, entonces también bajará su cantidad demandada. Ese es el bien Giffen. Ya, así se comportan, ¿no? Los bienes Giffen. Luego tenemos el bien Veblen, que es un bien de lujo. ¿Ya? Los bienes de lujo. Su curva es una pendiente positiva. También, ¿no? También, ¿no es cierto? Es como en el caso del Giffen, pero ojo, acá te aclara que es un bien de lujo, o sea, esto es para personas que tienen grandes ingresos, posiblemente millonarios, gente que tiene mucha plata, ¿no? Un nivel económico, social de privilegio. Su curva es una pendiente positiva, si el precio aumenta, también aumentará su demanda. ¿Ya? Como arriba tampoco cumple con la ley de la demanda. Ahora, ¿por qué se produce esto? Porque en este caso se explica por ser un bien de lujo exclusivo. Es algo de lujo y además exclusivo. O sea, acá tenemos pues el prestigio social, ¿no? El prestigio social. Por ejemplo, los diamantes. Si bajaran sus precios, no sería consumido por perder exclusividad. ¿Te das cuenta? Ya, sé que hay confeccionistas de vestidos para chicas que son exclusivos. Un vestido de J-Lo, un vestido de Shakira en una presentación internacional cuesta $8,000, $10,000, ¿no? Y solamente lo usan para esa vez. Es algo exclusivo, es algo de lujo, ¿no? Si fuera barato, no lo comprarían ellas, no lo alquilarían ellas, porque no le da exclusividad, no le da prestigio, ¿me entiendes? Entonces es un bien Veblen, ¿no? Esos modelos exclusivos de ropa, de vestidos, de pantalones, de zapatillas, de calzado, lo que sea, son bienes Veblen. ¿Ok? Como dice esto, ¿no? Bien, y luego ya vienen otros aspectos que son más sencillos, ¿no? Los bienes privados, que son bienes excluibles y rivales en el consumo, ¿no? Los zapatos pueden impedir el uso de otra persona, ¿no? O sea, son tus bienes, pues bienes privados son los bienes que están formando parte de la propiedad privada, seguramente de una persona o de una empresa, ¿no? Y los bienes públicos son los bienes del Estado, no son excluyentes ni rivales, ¿no? Son los que tienen que ver con el Estado, la sociedad, ¿no? Defensa nacional, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, te vas al parque de Huarhuaca, ¿no? Ya que ustedes son de Bellavista, ¿no? Es un bien público, ¿no? No hay exclusión ahí. No hay una privacidad, ¿no? Que pertenezca a alguien en particular. Bien, y luego tenemos los servicios que son en conjunto de actividades que realizan las personas para satisfacer las necesidades, ¿no? Son una serie de actividades, ¿no? Por ejemplo, en la educación, o por ejemplo, en la atención médica, o por ejemplo, en el transporte, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Son inmateriales, intangibles, los servicios no pueden percibirse materialmente. Se consumen al máximo tiempo que se producen, claro. En el momento que te está dando servicio, X y Z se están consumiendo el servicio. En este momento hay un pequeño servicio de preparación, de educación, de recordación de datos, de conocimiento. En este momento se están consumiendo. Y su prestación requiere del uso de bienes. Eso sí, pues, ¿no?
Si no tuviera esta laptop, este escritorio, este cuarto, no lo voy a hacer en la calle, no lo voy a hacer solamente a nivel mental, ¿no? Ni que fuera yo mentalista, no sé, X-Men o algo por el estilo, ¿no? ¿Me entiendes? Su prestación requiere el uso de bienes, ¿no? Bienes que permiten a quien los produce realizar adecuadamente su labor. Por ejemplo, el servicio de transporte requiere, vamos a decir, ¿no? De un auto, de un ómnibus, de una combi, ¿sí o no? Los médicos nos utilizan una serie de instrumentos, ¿no? Para aplicar su conocimiento y dar pues, un diagnóstico, recomendarte un tratamiento, ¿verdad? Bien. Clasificación, ¿no? De los bienes. Brinda, ¿no? Servicios, los servicios privados, ¿no? Servicios públicos. Los privados, lógicamente, son de la empresa privada. Pues, públicos son aquellos que los implementa el gobierno central, el Estado, las autoridades burocráticas. O también a quienes se les brinda, ¿no? Servicios individuales o servicios colectivos. ¿Ok? Los factores productivos, que son el factor naturaleza o recursos naturales, el trabajo, el capital, ¿no? Trabajo, capital y, por supuesto, la empresa, ¿no? El empresario. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? Ahí están los factores de trabajo, ¿no? Principales. Lógicamente, los recursos naturales son los elementos de la naturaleza, ¿no? Como acá está señalando algunos ejemplos. El trabajo es capital humano, algunos le llaman así, son la fuerza laboral o trabajadores, ¿no? El capital son maquinarias, herramientas, equipos, ¿no? Por lo general, ¿no? Términos genéricos. Y el empresario es el factor organizativo del proceso de la producción, ¿no? Organiza a los factores anteriores. Acá como ejemplo ponen a directores generales, ¿no? Gerentes, ¿no? Como por ejemplo estos bienes, maíz, trigo, cebada, vid, patata, remolacha, van a servir para una serie de procesos productivos a fin de satisfacer necesidades, ¿no? Etcétera. Entonces aquí tenemos pues la tierra o el factor naturaleza, ¿no? Se refiere al conjunto de recursos naturales empleados en el proceso de producción, ¿ok? Es la fuente de toda materia prima proveniente del suelo, comprende la tierra para cultivo, ganado, yacimientos, etc. Es una idea muy amplia, ¿no? Evidentemente esto es una idea muy, pero muy amplia, ¿ok? Ya. Luego tenemos aquí el trabajo, ¿no? La actividad física o intelectual realizada por una empresa en la producción de bienes y de los servicios. Claro. Luego tenemos la clasificación de la factor laboral, la población activa y la población pasiva, ¿no? Mira, formada por personas, la pasiva, que se dedican solamente a realizar actividad de consumo, ¿no? Se encuentran en este grupo los ancianos, los jubilados, los niños en edad escolar, las amas de casa, ¿no? Eso lo considera la legislación peruana, los economistas aquí en el Perú, por si acaso, ¿no? Y luego tenemos la población activa, ¿no? La económicamente activa, ¿no? Famosa también, ¿no es cierto? Entonces son personas que se encuentran en condiciones de trabajar, pues, ¿no? Desarrollan una actividad en el proceso productivo. Mira, de los 16 años hasta los 65 años. La población activa se subdivide en población ocupada, desocupada, subocupada. Claro. Ahora pues hay cualquier cantidad de desocupados, ¿no? Que reciben el bono, ¿no? Eso es una situación económica y social que genera muy lamentable, ¿no? Acá está la población ocupada, la desocupada y la subocupada, subempleada también, como le llaman. Y finalmente tenemos pues el capital, ¿no? Una visión rápida acerca del capital. Miren, todo bien que contribuye a generar y producir bienes y servicios. El dinero también puede ser considerado capital como un capital financiero, ¿no? Si es que se invierte, ¿no? Para procesos que generen bienes o que generen servicios. Lógicamente el capital financiero obtiene una ganancia, pues, ¿no? En general, el capital mayormente está identificado con maquinarias, edificios, equipos, herramientas, etc., ¿no? Es muy variado ese tema. Es una idea, ¿no? Básica. Según los clásicos, el capital se origina en el trabajo, ¿no? El trabajo del hombre sobre la naturaleza. Y según los marxistas, por la acumulación de plusvalía, por la explotación de la burguesía
sobre los obreros, ¿no? Generan un excedente y esa es la plusvalía. Y esa plusvalía la utilizan para adquirir, producir, generar maquinarias, edificios, equipos, etc. Y acá están las distintas clases de capital, ¿no? Por ejemplo, en el enfoque marxista, el capital constante y capital variable. En el enfoque clásico de Adam Smith, el fijo y el circulante. Y luego lo que te comentábamos en las finanzas, el lucrativo, el comercial o el financiero. ¿Ok? Lo que pasa es que el profe de matemáticas se demora mucho, ¿no? O sea, no se puede tomar el tiempo de otros profesores, porque yo tengo clase ahorita con otra institución. Luego, el papel de capital en la producción. Acá están los 5 elementos fundamentales de por qué el capital es considerado tan importante. Mejora el rendimiento de los recursos naturales, ¿ves? Incrementa las ganancias empresariales, aumenta la productividad, reduce el esfuerzo humano y reduce también los costos de producción. ¿Okay? Luego tenemos el factor empresa y las preguntas. A ver, jóvenes, no me queda más tiempo y no es culpa mía, sino ya te sabes. Por favor, su atención para las claves de esta práctica a fin de que usted lo coteje con calma. ¿Estamos ahí todos listos? A ver. Número 1, dedo. Número 2, dedo. Número 3, beso. Número 4, C. Número 5, A. Número 6, dedo. Número 7, la A. Número 8, dedo. Número 9, C. Y número 10, dedo. Ya. Ahora pasamos a las siguientes preguntas. Número 11, dedo. Número 12, dedo. Número 13, dedo. Número 14, beso. Número 15, C. Número 16, E de enano. Número 17, dedo. Número 18, dedo. Número 19, C. Y número 20, la C. Ya, esas serían las respuestas a estas preguntitas, ¿ok? Les vaya bien, muchachos. Hasta luego, nos vemos mañana. Chao.